se está enviando agua a una fuente equivocada, cuando la intención de Dios es que la profecía cale tu corazón, se va a notar afuera. Cuando no hay arrepentimiento, Dios no puede manifestar la intención de lo profético, porque la profecía no viene a decirte sigue así que estás bien, viene a decirte devuélvete que estás mal. Alguien que habla inspirado por Dios. Por eso Pablo dice, yo prefiero que ustedes profeticen a que hablen en lengua. Así es. No está diciendo, yo prefiero que ustedes se den carro entre ustedes mismos. No, eso es lo que Pablo está diciendo. Tremendo. Que hablen inspirados por Dios, para que la gente que entre, que no crea, entienda que Dios se está hablando allí. Tremendo. Profetas se meten en el camino de tu destino profético y ordenan lo que está desordenado. Arregla lo que está mal arreglado. Entonces, ¿qué sucede? Se requiere tener demasiada humildad para que tú como profeta yo te deje entrar en mi destino profético, irte al futuro, atar algo que no es de Dios, porque bendiciones, Dios le bendiga. Estamos en el día de hoy muy agradecidos de presentar este proyecto. Bienvenidos a este podcast Manto de Gracia Internacional. Fuerte el aplauso. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de poder estar aquí y estar acompañado de un miembro de nuestro ministerio, el profeta Janiel Trinidad. Janiel, saluda a la multitud. Amén, un placer estar aquí con cada uno de ustedes. Manto de gracia, Señor. Este es un segmento que viene potente, gloria al Señor. Me honra estar acá con el profeta y pastor Víctor, mi hermano y amigo evangelista, profeta Isaac. Estamos acá reunidos con la intención de llevar una palabra, ¿verdad? Llevar una palabra, edificar la mente y el cuerpo del cuerpo de Cristo, de las personas que quieren desarrollar su ministerio, quieren crecer en Dios. Y yo creo que ese es el propósito de estar acá. Amén, amén. Y en el día de hoy queremos hablar acerca de dones espirituales, pero específicamente en el don de la profecía. Y para eso el profeta nos va a dar una introducción de cómo o qué compromiso debe de tener el profeta para alinear el nivel profético. Mira, yo creo que uno de los primeros compromisos que el ministro profeta debe de tener es su relación con Dios, que esté totalmente activa. Es lo primero. El segundo compromiso que se debe de tener es tener los oídos cerrados aquí abajo en la tierra y tenerlos abiertos al cielo, por así decirlo, a lo que Dios está hablando. ¿Por qué? Porque hoy en día existen muchas sugerencias y Dios no nos guía por sugerencias. Dios no nos guía por el yo creo o me parece. Y yo creo que uno de los compromisos, Isaac, proféticos más fuertes es cerrar el oído para poder escuchar. Wow, eso está bien poderoso. Y yo entiendo que cuando alguien tiene un ministerio profético, tanto en la Biblia como quizás hoy en día, vemos personas que persiguen ese ministerio. Así es. Persiguen porque no creen en la palabra profética de Dios o porque no entienden quizás lo que está pasando. Así es. Y yo quiero que tú me expliques brevemente cómo tú has podido manejar la crítica en medio de quizás personas que no han creído en ti o no creen en lo que Dios ha depositado. ¿Cómo tú manejas eso? Mira, yo te voy a decir la verdad. Una de las cosas que tienen los profetas es que nosotros, por ejemplo, luchamos mucho con ataques de ansiedad por el qué dirán, por eso Pablo dice, echando toda vuestra ansiedad delante de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si tú te fijas, un momento de impulso, de ansiedad en la vida de Elías, lo llevó a terminar en una cueva que no era la voluntad de Dios. Simplemente que Dios aprovecha escenarios.
en tu crisis emocional para él revelarse, pero no era en sí la voluntad de Dios de que Elías terminara encerrado en la cueva. Porque muchas veces tú vas con una intención de desgracia a un lugar y ese lugar de repente se convierte en el escenario perfecto para la manifestación de Dios. Y yo creo que los impulsos hay que controlarlos. Wow. Los impulsos. Tú sabes, yo creo algo, señor, esto está bien, bien poderoso. Yo creo algo, y es que aprender a diferenciar la voz de Dios lleva tiempo. Claro, así es. Y cada persona que aprendió a escuchar a Dios tuvo que tener un maestro, un guía, alguien que sabe cómo es la voz de Dios antes. Así es. En el caso de Samuel, Samuel pensó que la voz que le escuchaba era la de Elí. Así es. Y Elí, entendiendo, porque Elí sabía antes de escuchar la voz de Dios, le dice: la próxima vez que tú escuches el nombre, di: heme aquí que tu siervo habla. Así es. Y yo sé que es muy fuerte lo que enfrentan los profetas, y más lo atacado que es el ministerio profético, porque es un plan del enemigo. Claro, así es. Esos ataques al enemigo. Así es. Porque si no creemos en lo profético, no vamos a poder, porque el espíritu, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así es. Y me gustaba mucho eso que tú hablabas de Elías. Varón, eso está fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Porque Elías era un hombre que a través de su profecía hacía que la lluvia cayera, hacía que el fuego descendiera, pero entonces vemos cómo el miedo lo consume. Así es. Y va a una cueva y ahora tiene depresión. Dios mío, poderoso. ¿Alguna vez tú has sentido eso? Claro. Esa guerra, esos ataques como que te impactan, que tú te sientes como que no hay salida. Claro que sí. De hecho, en el momento que tú menos piensas, es el momento donde Dios aparece. Por ejemplo, Dios siempre está, pero el asunto es que hay momentos donde Dios se deja sentir de una forma tan especial que tú dices: realmente Dios está conmigo. Pero ¿qué sucede, Isaac? Dios permite esos momentos para que nosotros podamos depender más de Él. Wow. Vuelvo y repito, una cosa es que tú cierres tus oídos para escuchar a Dios, y otra cosa es que tú dejes de escuchar a Dios para abrir tus oídos y escuchar a los hombres. A lo que la gente está diciendo. Wow. Es una cosa muy fuerte. Entonces, uno siempre tiene que lidiar con ese tipo de cosas. ¿Sabes qué es lo más impresionante? Que las críticas de otros te dan ansiedad, mientras que la voz de Dios te da seguridad. Wow. Entonces, hay ciertas habitaciones dentro del espíritu del hombre que tú dejas. Por ejemplo, existe gente que si se mira hacia adentro, le daría vergüenza ver ciertas áreas de su vida que están cauterizadas por el qué dirán, por el que fulano dijo. Entonces, yo creo que la seguridad en Dios es un asunto que hay que desarrollar. Wow. Mira, me llegó a Dios, señores. Está poderoso. Tienen que tener su cuaderno y su cosa para que estén anotando esto. Escucha esto. Yo entiendo que el profeta número uno no puede depender de los aplausos. No, jamás. Porque una vez tu profecía depende de los aplausos y de lo que la gente puede pensar o decir de ti, entonces tú profetizas no para agradar a Dios, sino para agradar a los hombres. Al pueblo, así es. Y es lo que está pasando hoy en día con muchos de los ministros, que a todos los sitios que van, llevan una profecía material, una profecía superficial que pretende cauterizar la mente de los oyentes, haciéndole entender que va a cambiar su situación exterior, pero nada dentro cambia. Wow, tremendo. Y el poder de la profecía es cambiar lo que está dentro. Claro, sí. De hecho, hoy se ha tergiversado el propósito de la profecía. Por ejemplo, hoy en día la intención de Dios es edificarte dentro, pero la perspectiva del pueblo es que la profecía venga para yo cambiar el carro. Exactamente. Para yo cambiar la casa, ¿entiendes? Y es un asunto que se ha malinterpretado. O sea, se está enviando agua
a una fuente equivocada, cuando la intención de Dios es que la profecía cale tu corazón y lo que se transforma adentro se va a notar afuera. Por ejemplo, es un tema poderoso. Exactamente, porque yo veo que Dios manda a Jonás no con el propósito, ok, sabemos que Dios bendice a través de su palabra, claro, pero no con el propósito de tocarle las emociones a la gente, las emociones al pueblo, sino que el pueblo se arrepintiera de sus pecados. Y a través de ese arrepentimiento Dios iba a traer bendición sobre ellos. Eso es poderoso, porque mira, la intención de Dios, el arrepentimiento de Nínive manifestó la intención de Dios hacia el pueblo. Porque yo creo que la profecía, lo primero que hace, sea cual sea el tipo de profecía, porque hay diferentes niveles, sea cual sea, el primer principio, escucha esto, Isai, la gente que está ahí, para abrirle la puerta a la profecía es el arrepentimiento. Wow. Cuando no hay arrepentimiento, Dios no puede manifestar la intención de lo profético, porque la profecía no viene a decirte sigue así que estás bien, viene a decirte devuélvete que estás mal. Porque si estás bien, Dios es un ser poderoso. Dios nunca te va a hablar para decirte que lo sigas haciendo así porque está bien. Cuando Dios habla, Dios siempre habla para decirte devuélvete o arregla esto, hazlo así o hazlo de esta forma. Wow, óyeme, es tremendo y de verdad que me impacta ver quizás cómo la gente ya ha distorsionado tanto un don tan hermoso y tan poderoso. Así es. Porque la palabra profecía lo que significa es hablar inspirado por Dios. Ahora, algo que tú dijiste, hay distintos niveles de profecía. De profecía, claro que sí. Está la ciencia, está la profecía que trae que conforme para poder guiarte, que tú entiendas eso. Pero alguien que hable inspirado por Dios, por eso Pablo dice, yo prefiero que ustedes profeticen a que hablen en lengua. Así es. No está diciendo, yo prefiero que ustedes se den carro entre ustedes mismos. No, eso es lo que Pablo está diciendo. Tremendo. Que hablen inspirados por Dios para que la gente que entre, que no crea, entienda que Dios está hablando allí. Tremendo, es así. Es una realidad. Wow. Señores, disculpen, pero es algo como que el poder de Dios simplemente se torna a todo lo que es material, y Dios quiere cambiar el corazón tuyo. Claro, así es. Tú sabes que, escúchame que te interrumpa, aprovechando ese tiempo ahí, tú sabes que hoy en día la profecía, hay un tipo de profecía generalizada. Por ejemplo, hay una historia que es la historia de Coret, que a mí me encanta esa historia, y la historia de Moisés. Los dos estaban ungidos. Los dos tenían un manto poderoso. Coré pertenecía a la tribu de Leví. Coré pertenecía a una tribu que estaba por orden de Dios a quedarse en el altar, cuidar el arca del pacto y no subir a la guerra, porque la herencia de ellos era Dios, no la tierra prometida. Ahora bien, cuando tú estudias, tú te das cuenta que Coré envidió el llamado de Moisés y Coré cuestionó lo que Dios le había dicho a Moisés, porque hay un peligro cuando tú cuestionas lo que ya Dios dijo y lo que ya Dios le reveló al profeta. Wow. Eso está poderoso. Tremendo, y ese es un tipo de profecía. La profecía viene para guiarte, dirigirte, llevarte al lugar exacto, corregirte. Pero cuando tú te pones a cuestionar el por qué Dios dice esto, o cuando tú te pones a darle opiniones a Dios, puede hacer que fracases en tu ministerio. Dios te puede hablar y darme una profecía a través de ti. Pero ¿qué sucede? Yo necesito tener la humildad suficiente para recibir el que Dios me corrige a través de ti. Wow. Y eso es poderoso. Hermanos, esto está sumamente poderoso.
hablar y conocer a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Todos estos Puntos. misterios Así que es. Dios habla Así acerca es. de la profecía. Y algo bien interesante también es que por la voz de Dios da una seguridad que no la del mundo. Así es. ¿Tú sabes por qué hay mucha gente que tiene problemas para acercarse al potencial que Dios le dio? Porque entienden que cuando Dios le habla, ellos vociferan lo que Dios le dijo y esperan que la gente entienda lo que Dios le dijo a él. Y no es así. Por ejemplo, mira, ahí está Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista aparece, Juan el Bautista se metió en el camino de Jesús y le preparó. No era que no había camino, era que el camino estaba, pero la gente que estaba cerca del camino o a la par del camino no tenía el corazón preparado para la manifestación de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Los profetas se meten en el camino de tu destino profético y ordenan lo que está desordenado. Arreglan lo que está mal arreglado. Entonces, ¿qué sucede? Se requiere tener demasiada humildad para que tú como profeta yo te deje entrar en mi destino profético, irte al futuro, atar algo que no es de Dios. Porque hay impedimentos. Por ejemplo, ahí está Daniel. ¿Qué Dios le dice a Daniel? Ora más, ora. ¿Por qué? Porque había interferencia en el mundo espiritual. Ajá. Entonces, hay diferentes tipos de profecía. Hay un profeta que llega, te profetiza y se va. Hay otro profeta que llega y se mete en el camino y te profetiza. Y hay otros profetas tan extraños que casi no aparecen, que le hablan al clima y el clima obedece. Le hablan a la naturaleza y la naturaleza obedece. Gloria a Dios. Y cuando ese tipo de profeta habla, son niveles que incluso cierto grupo, cierta generación de la iglesia no conoce, porque hay un tema y es que para alcanzar lo profético hay que provocarlo a través de la oración, Isaac. Y yo quiero que golpeemos ahí la oración. La oración para activar lo profético. Para activar ahí Dios. La oración no se activa tocando el piano o tocando las emociones. La oración se activa teniendo intimidad. Y a través de la oración lo profético también se activa. Amén, porque son un grupo de dones y todos los dones fluyen por el mismo espíritu. Y yo estudiaba algo acerca de las almas espirituales. Y después que Pablo detalla cada alma de Dios, cada armadura de Dios, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, la espada del espíritu, dice, y orando en todo tiempo, perseverando. O sea, las armas de Dios o la armadura de Dios están sobre nosotros. Así es. Pero no podemos ver el poder de esa armadura si no hay una vida de oración. Así es. Porque yo entendí algo, la fe no elimina el problema. No, jamás. La fe hace que el problema no te afecte. Wow, tremendo. Y que en medio del problema tú puedas seguir estando de pie. Así es. Y que en medio de tu situación tú puedas seguir cantando aleluya. Wow, tremendo. Y que en medio de la ansiedad tú puedas seguir diciendo gloria a Dios. Así es. Y lo que yo me refería es que cuando tú recibes una palabra de Dios, tu deber es creer en lo que Dios te dijo a ti. Así es. No es convencerme a mí de lo que Dios te dijo. Así es. Porque hay gente que no cree en inicios pequeños. Así es. El hecho que Dios te dé una palabra, mira, y a Dios le gusta hablar cuando más lejos tú estás de ser eso que Dios está diciendo que tú vas a hacer. Así es. Cuando Dios trae una palabra, Dios le dijo a Jeremías, ya yo te di por profeta a la nación. Mira, voy a decir algo que yo sé que Jeremías ni siquiera sabía de lo que estaban hablando. Así es. Voy a decir algo que le va a quebrar la estructura religiosa a cierta gente. La mayoría de profetas en la Biblia que tuvieron un encuentro con Dios no andaban buscando a Dios. Dios los buscó a ellos. Wow, tremendo. Ezequiel estaba en Babilonia, de repente Dios se le aparece. Gloria al Señor. Moisés estaba pastoreando ovejas
y de repente Dios a través de una zarza le habla. Gloria al Señor. Ahora bien, cuando Dios te busca a ti por primera vez, hay un compromiso de que tú tienes que buscar a Dios después. Entonces, lo que Dios hace es descubrir dónde Él está y te dice, mira, yo estoy aquí. Ya tú sabes, tú tienes que venir acá. La Biblia dice que cuando Taret, ¿verdad? Murió, dice que Abraham salió, dice que Dios se le aparece y Dios le dice, yo te voy a bendecir, te voy a prosperar y le habla. Y dice que Abraham levantó un altar a Dios porque lo profético se honra, Isaac. Sí, eso es así. Lo profético se honra. Hay personas que quieren volver a tener la manifestación del 2020, pero no honró esa manifestación. No, y también tú dijiste una palabra clave, compromiso. Compromiso, o sea, Porque sí. el llamado profético es hermoso. Aunque el llamado profético de la Biblia Así no es. era tan deseado, quizá el llamado profético de ahora, tú apareces en tu afiche, prediques en todas las actividades, que la gente te aplauda, que vaya detrás de tu profecía. Eso es muy hermoso, porque Dios está siendo glorificado acerca de eso. Pero a través de eso es que vienen muchos los errores, porque la gente empieza a tener compromiso con el pueblo y no compromiso con Dios. Wow, tremendo. Y el compromiso tuyo es con Dios. Así es. Saúl empezó a ver el pueblo que se iba. Y cuando el pueblo se disertaba, dice que él ofreció sacrificio y no podía ofrecer. De hecho, esa fue la diferencia entre Elí y Samuel, que Elí tuvo compromiso con sus hijos, decidió tener compromiso con sus hijos, darle el apoyo, darle la mala crianza. Sin embargo, Samuel no dejó caer una sola palabra y Samuel prefirió dejar de tener el apoyo de los hombres y tener el apoyo del Señor. Porque cuando él se paró, él dijo, júzguenme si yo he hecho algo malo. Wow. Gloria al Señor. Entonces, el compromiso profético debe de ser asumido primeramente con el Señor. Y eso hará que tu ministerio se mantenga ferviente, fluyendo ante los hombres. Wow, tremendo, tremendo. Sí. Bueno, mis hermanos, creo que para este primer segmento, primer capítulo, hemos tenido una grata conversación edificante. Así es. Todo esto, esperemos que ustedes se suscriban a nuestro canal, también nos sigan a nuestros canales personales. Desde aquí les bendecimos y recuerden, sigan Manto de Gracia Internacional porque lo que viene es poderoso. Es algo poderoso. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga.